¿Ya se terminaron los saludos? Bueno, bien. Exupéry, aviador y escritor del Principito, un libro que nos gusta mucho. No es un libro para niños, creo que es para todos. Decía en una de las frases que escribía: lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo importante, lo necesario, lo puro, la vida real muchas veces no se puede ver a simple vista hasta que la perdemos. Hasta que perdés lo que tenías y te das cuenta que lo que tenías era importante. ¿A cuántos le pasó esto? A mí me gusta preguntar estas cosas, ¿no? Porque me veo reflejado y parece que soy un extraterrestre, ¿no? Ya pelo no tengo. Vio que los extraterrestres siempre lo muestran sin pelos. Entonces, ya pelo no tengo, siempre fui raro, así que lo importante, lo necesario, lo puro, la vida real muchas veces no se ve a simple vista hasta que lo perdemos, hasta que perdemos lo que teníamos y nos damos cuenta de la falta y de lo importante que era. Me acompaña Juan 3, 4 y 5, lo voy a leer en la NTV. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 4 y 5, en la NTV. Allí vamos a encontrar a un confundido Nicodemo. Realmente, pobre Nicodemo, confundido por las palabras que salían de la boca de nuestro Señor. Nicodemo se hizo el canchero, fue de noche, para que nadie lo vea, y le hizo una pregunta. Él visiblemente veía algo, ¿no? Con sus ojos naturales dijimos que lo esencial es invisible o no puede verse a simple vista, o con los ojos naturales. Y Nicodemo había creído ver a través de sus ojos naturales el reino de los cielos. Y cuando fue con Jesús con algunas dudas de noche, sin que nadie lo vea, por miedo, por temor, reconociendo al Señor, no como Señor, sino como algo que venía de Dios, quedó más confundido que antes, porque tenía esa mala costumbre que tenemos cada uno de nosotros, de ver lo natural, de ver las situaciones que vivimos, de ver el entorno que nos toca transitar, de las situaciones vividas a través de lo natural. Somos muy cristianos, leemos la Biblia, escuchamos buenas prédicas, pero muchas veces, no sé quién me está llamando. Qué locura, ¿no? Hola, buen día. Eso es por tener la computadora conectada. Ya que estamos, apague el celular. Ahí está. Muchas veces tenemos esta fea costumbre. Bueno, me dijeron buen día, eso es bueno. No muchas personas hoy me dijeron buen día. Aprenda. Tenemos esa mala costumbre de que todo lo que nos pasa lo pasamos por el tamiz de lo natural. Queremos buscarle una respuesta. Queremos realmente verlo a través del entendimiento humano. Tenemos buena palabra, leemos las Escrituras, creemos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero seguimos recayendo en estas cosas. Realmente seguimos transitando y cayendo en estos errores. Juan capítulo 3, verso 4 y 5 dice: Nicodemo le dice a Jesús: ¿qué quieres decir? Le exclamó. No entendía lo que Jesús, después de la pregunta que él le había dicho, ¿qué le estaba diciendo? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu.
Nicodemo no daba crédito a lo que escuchaba de la boca de Jesús. Nicodemo intentó ver lo de Dios a través de los ojos humanos. Lo veía y le decía, todas estas cosas que vos hacés, no podría hacerlo nadie que no venga de Dios. Aparentemente parecería que está reconociendo lo de Dios, pero está tratando de ver lo de Dios y diciendo, bueno, esto tiene que ser de Dios porque me parece a mí. Nicodemo intenta ver lo de Dios con ojos humanos. No podés ver el reino a menos que nazcas, le dijo el Señor. Nacer de nuevo, y Nicodemo simplemente no lo entendía. Nicodemo cree haber visto y descubierto el reino de Dios con ojos naturales. Dijo, nadie puede hacer estas señales que haces si no viene de Dios. Quería ver lo de Dios desde una mente natural. El pastor Miguel recién nos decía que los apóstoles con mentes naturales hubiesen dado dinero a aquel que lo pedía. Era la necesidad. Este hombre tenía una necesidad. Era el dinero. O su mente corta creía que con el dinero podía saciar alguna de su necesidad, cuando su necesidad real era caminar. Su necesidad real era valerse por él mismo. Su necesidad real era conocer el reino de Dios. Estaba a la puerta de un templo, pero no conocía a Dios. Quizás años, meses o desde su nacimiento, dejado en la puerta de un templo, pero no había conocido a Dios. Dios no se había manifestado en él. Y yo muchas veces me pregunto, digo, ¿qué hubiese pasado si estos apóstoles tenían plata? ¿Cuántas veces tuviste plata para salir de un problema? Y dijiste, bueno, ya está. O se te acercó alguien y dijiste, bueno, se lo doy y listo. Y la intención de Dios y la necesidad aparente de la otra persona no era de algo natural, sino que era de Dios. Quería ver lo de Dios desde una mente natural y su cabeza quedó en crisis. Estos apóstoles no dieron desde su mente natural, dieron desde la realidad que los habitaba, desde la vida que los habitaba. Lo que tenemos, te damos. Jesús le dice, no puedes percibir lo de Dios a menos que mueras o renuncies a una visión tierra y renazcas a una visión cielo. No se puede ver con ojos naturales lo de Dios. Podemos sorprendernos, podemos convencernos. Creo que muchos de los cristianos están convencidos de Dios, pero no han nacido de nuevo. Colosenses 1:13 nos habla de ser trasladado de un reino de tiniebla a un reino de luz, donde reina su Hijo. Nos habla de un lugar donde habitamos, no de algo en que creemos, no de una ideología o una manera de pensar diferente. Muchas veces somos convencidos y no convertidos a un nuevo reino. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? Poniendo los ojos en Jesús. Y hablábamos en estos días de la progresividad, y algunas veces lo hemos mencionado desde este púlpito, ¿no? La progresividad en la palabra. Jesús nos llama a tener una fe como el grano de mostaza, tan pequeño. Una fe pequeña que logra hazañas increíbles. Pero una fe, mi fe, como un grano de mostaza, porque es imposible que yo tenga una gran fe. Pero cuando Jesús atraviesa la cruz, ya no somos más seguidores de Jesús. Somos portadores de la vida de Jesús. Ya no hacemos cosas para Dios. Dios hace cosas a través de tu vida y de mi vida. Ya es una mente la que nos gobierna. Ya no son ritos, reuniones y cosas que yo hago para acercarme a Dios, sino que la realidad es que Dios está en mí. Dice que Él ascendió, descendió y lo llenó todo. Perdón, al revés. Descendió, ascendió para llenarlo todo. Él está en mi vida, Él tiene que gobernarlo todo.
Muchas veces soy yo mismo impidiendo que Dios gobierne mi vida. ¿Y sabe qué? A Pablo se le dijo, o a Saulo mejor dicho, es duro pegar cabezazos a un aguijón. Pegale todos los cabezazos que quiera. Pero será duro rehusarnos a la voluntad de Dios o tratar de interpretar lo de Dios a nuestra manera. O querer hacer lo de Dios cuando ya no hacemos lo de Dios. Dios hace su buena obra a través de nosotros porque somos hechura suya, dice la palabra. Después de la cruz no tenemos una fe como el grano de mostaza. Estamos llamados a tener la fe del Hijo de Dios. Ya mi fe quedó obsoleta. Ya no puedo ser un portador de Cristo y perfeccionar nuestra fe. Che, mi fe está media decaída. Vamos a hacer un poco de chapa, de pintura, la vamos a acomodar un poquito para mejorar, para potenciar la fe. Entonces, para potenciar nuestra fe, tendremos que llamar a un motivador. Alguien que motive mi vida. Alguien que motive mis emociones, ¿sí? Vine caído, pero esta palabra me motivó. Y mañana me cruzo con otro problema y otra vez estoy como chirolita sin chasman. Mi querido hermano, estamos llamados a vivir la vida de Dios. Ya la fe como un grano de mostaza ha quedado obsoleta para los hijos de Dios de un nuevo pacto y un Cristo crucificado. Si Él vive en mi vida, no puede ser mi fe. ¿Cuántos están acá? Si Él está en mi vida y lo gobierna todo, no puede ser más mi fe como un grano de mostaza. Por eso la Escritura dice que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Quien vive en la fe del Hijo de Dios ve como Dios ve. Quien vive en la fe del Hijo de Dios habla lo que Jesús hablaría. Hace las cosas que Jesús haría, pero no como imitándolo a Jesús. Porque este es el problema de la religiosidad. Queremos vivir como Jesús vivió. Y los hijos de Dios no estamos llamados a vivir como Jesús vivió. Estamos llamados a que Él viva en nosotros, no a imitar algo. Lo hemos dicho muchas veces. Dios no busca imitaciones. ¿Usted busca imitaciones? Si puede obtener el original, ¿por qué quedarme con una imitación? No estamos llamados a ser como Jesús. Estamos llamados a que Él gobierne mi mente, mi vida, mis acciones, que Él hable a través de mi vida, que Él viva a través de mi vida como una vida en adoración. Eso es una vida en adoración. Alguien que se ha rendido a la voluntad de Dios. Alguien que ha dejado corregirse por Dios. Y cuando hablamos de corregirnos, hay que redimir esta palabra. Corrección no es castigo. Corrección es guía, corrección es consejo, corrección es acomodar lo de Dios a lo de Dios. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, ahí está la clave. Y no nos habla de imitarlo a Jesús, habla de ver como Él ve. Oh, miren qué hizo Jesús. Jesús decía una y otra vez, yo no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad de mi Padre. El mismo Jesús nos transmitió muchas veces esta enseñanza. Yo no hago mi voluntad, entonces ¿cómo yo voy a hoy estar imitando la vida de Jesús? Yo no imito la vida de Jesús, yo pongo los ojos en la vida de Jesús para vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Él? Con su Padre gobernándolo. Jesús de cara a la cruz dijo, Padre, que sean uno, como vos y yo somos uno. Como yo estoy en ti y vos en mí, que ellos estén en nosotros. ¿Es mi fe o es la fe del Hijo de Dios? Mi fe es un grado primitivo. Mi fe tiene imposible, hermano, porque un día me levanto con la fe de arrojar una montaña al mar y otro día me levanto con una fe que no me quiero destapar. No me quiero ni bajar de la cama. Yo sé que esto usted no lo pasa, que esto me pasa a mí, que soy una persona natural. Te levantás un día con una fe que te comes el mundo y otro día no querés levantar la persiana. Haces... Yo sé que a usted no le pasa.
Yo sé que usted vive en el Monte Santo, ministrado por el Padre, ¿sí? Allí con Abraham y Elías. Yo vivo en esta tierra. Entonces, cuando mi fe está por el piso, digo, bien hecho, porque no es tu fe, Ezequiel, es la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios no tiene fallas. La fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. La fe del Hijo de Dios ve como Dios ve, siente como Dios siente, hace lo que Dios hace, porque soy un instrumento en sus manos, no soy un imitador de la luz. Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Y podemos interpretar este texto como, ¿qué pasó con vos? Yo sigo a la meta. Pero estás enfermo, no importa, yo prosigo a la meta. Che, pero no te alcanzó y para pagar, no importa, prosigo a la meta. Esas son cosas que Dios me va a dar la respuesta porque son problemas naturales. Déjeme decirle, yo también, y usted también, no se haga el tonto, nos preocupamos por problemas naturales, porque hay que pagar, cómo voy a hacer. Y bueno, muchas veces la consecuencia de que me vaya mal en la economía y muchas enfermedades es porque no he aprendido a tomar las decisiones correctas. Muchas de las enfermedades parten de aquí. Lo descubre la ciencia hoy, pero la palabra lo dice hace miles de años. A causa de mis amarguras se apolillaron mis huesos. Pero pastor, yo sé, para mí también es difícil, pero tiene que ser un ejercicio de mirar con los ojos que él miraba, de ser guiados en la realidad que él diseñó para nosotros. Aprender a entender como él quiere que entienda las cosas. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Ser apóstol, pastor. El supremo llamamiento no es ni ser apóstol, ni profeta, ni maestro, ni nada de eso. El supremo llamamiento es ser hijo de Dios y transmitir su verdad. Ese es el supremo llamamiento de los hijos de Dios. Hemos sido llamados, mi asignación, la asignación puede ser pastor, apóstol, miembro, maestro, lo que usted quiera. Es mi asignación y la asignación puede cambiar con los años. Hoy puedo estar pastoreando y mañana en una reunión de apóstoles y pasado cuidando la puerta. Y Ezequiel no ni lo degradaron, ni lo disciplinaron, sino que cambió su asignación. La asignación, amado, cambia con los años. Un día te tocó ser papá, o mamá, o tío, o abuelo. ¿Y qué pasó? Bueno, cambió mi asignación. Antes me preocupaba por otras cosas, hoy me preocupo por otra persona. La asignación cambia, pero el llamado nunca cambia, porque el llamado es a ser hijo. Es nuestro supremo llamamiento, ser hijo de Dios. Es vivir la vida de Dios. No es vivir como Él vivió, es vivir la vida de Dios siendo un portador de la verdad. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro llamamiento está en Cristo, amado. Está en el cuerpo. No soy iglesia, somos iglesia. Si no vemos lo que nos pasa, si no interpretamos el mundo que nos rodea desde Jesús, viviremos como las olas del mal. Un día en paz y otro día en tempestad. Los hijos de Dios podemos estar en tempestad, pero en paz sabiendo que Él preserva mi vida. Y puedo estar en paz, ¿sí? Y muchas veces en guerra mental. No le voy a preguntar a quién le pasa porque no le va a pasar a nadie. Al único que le va a pasar es a mí y voy a quedar avergonzado. La gente te ve en una estación de servicio tomando café y dice, qué ser de luz. Mira, hasta le pega en la pelada, le pega el sol de refilón y se le hace como un aura acá.
Mira, Laura tiene, ¿quién es? Elías, alguno de los profetas, es Jesús. Y adentro están todas las máquinas en marcha. Y afuera te ven y vos sos un agua de tanque. Y adentro te estás queriendo matar gente. Sos un asesino casi en potencia. Pero claro, afuera se ve la paz, amado. Si no vemos lo que nos pasa, si no interpretamos el mundo que nos rodea, desde Jesús viviremos como las olas del mar. Cuando Jesús contesta a Satanás, lo hablaba con un hermano, con Leo ayer, cuando Jesús le contesta a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, le estaba diciendo, la necesidad no me hace tomar decisiones. La necesidad humana de Jesús era hambre, 40 días de ayuno. Su necesidad natural era el hambre. Era la necesidad de comer, de llenar su vientre. ¿Estaba mal que convierta las piedras en pan? No. Si hubiese convertido las piedras en pan, hoy lo estaríamos diciendo como un gran milagro de Jesús. Pero le decía a Leo, y compartíamos justamente esto, Dios no nos llama a hacer cosas buenas, porque lo bueno está malinterpretado por mi concepción de la realidad. Esto lo que hago es bueno. ¿Qué hiciste? Le di un sopapo a mi esposa y la puse en su lugar. ¿Es bueno? No, no es bueno. Pero claro, si lo tomo de mi cosmovisión del mundo y del planeta, será bueno para algunas personas. Y bueno, robé porque, fíjate, tiene mucho. No se va a dar ni cuenta. Olvídate. Tiene tanta que no se va a dar ni cuenta. ¿Es bueno? Y aparentemente, según la cosmovisión de la persona, sí. Por eso Dios no nos manda a hacer cosas buenas, porque lo bueno está viciado por mi cosmovisión del mundo que me rodea. Dios no nos llama a hacer cosas buenas. Él nos llama a hacer su voluntad. Punto. Y se terminó, ni aparte. Es fin. Dios me manda a hacer su voluntad, entender el llamado, el llamamiento santo que tengo en Cristo Jesús. Y mi asignación va a cambiar con los años, con el tiempo, seguramente. Jesús le estaba diciendo a Satanás, no, la necesidad no me hace tomar decisiones. No me impulsa la falta de algo natural. No vivo como un necesitado, porque lo tengo todo. En la voluntad de mi Padre lo tengo todo. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre. Estaba hablando de la palabra de Dios como un pan de vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre. Porque aprendió Jesús, ¿sí? Lo aprendió. También la vida de Jesús fue progresiva. A veces vemos al niño Jesús y nos quedamos con el niño Jesús. Y el niño Jesús estaba al cuidado de padres naturales que preservaron su vida. Nació en un lugar muy humilde. Su vida tenía que ser preservada para que cumpliese la función para la cual había sido llamada. Seguramente el Jesús niño, y lo hablamos con los pastores la otra vez, cuando llegan sus padres después de días de no verlo, le dicen, hijo, estábamos preocupados, le dice la madre. ¿Dónde estabas? Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre me es preciso estar. Y nosotros explotamos en un aplauso. ¿Sí? Decimos, ese es mi Jesús. Pero realmente era un Jesús inmaduro, porque punto. Y si usted lee la Escritura, diría, María y José no entendieron lo que decían, pero se lo llevaron con él. Yo le hago una pregunta. ¿Qué prevaleció? ¿La voluntad de Jesús niño o de sus padres? Porque él dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre.
Acto seguido, estaba camino a su casa con papá y mamá. Hay un tiempo de crecimiento, incluso para Jesús. Se estaba formando el Hijo de Dios y tenía que ser corregido. ¿Estaba en lo correcto? Sí. Jesús estaba en lo correcto, pero ¿sabe qué? No era el tiempo. No era el tiempo. Lo de Dios fuera de tiempo es un desastre. Por eso la palabra de Dios dice que todo Él lo hizo hermoso en su tiempo, aclara. Y hablábamos la semana pasada de que incluso lo de Dios fuera de tiempo es un desastre. Lo de Dios fuera de tiempo es un desastre. Por eso somos guiados por el Espíritu, no hacemos cosas buenas, hacemos la voluntad de Dios. Nuestra función es interpretar qué es lo que Dios quiere. No interpretar qué cosas son buenas y qué cosas son malas, porque los hijos de Dios no estamos llamados a hacer cosas buenas. Estamos llamados a hacer su voluntad. Que por supuesto, en la cosmovisión de un hijo de Dios, eso será bueno y saludable. Jesús aprendió, por eso digo que aprendió, porque lo que decía el Jesús niño allí era cierto, él estaba llamado a los negocios del Padre, pero todavía estaba al cuidado de padres naturales. Dios lo puso al cuidado de padres naturales. Jesús aprendió a verlo todo desde su Padre, en el tiempo correcto, de la manera correcta, y no desde su posición geográfica. Claro, la posición geográfica de los hijos de Jesús fue hambre, necesidad, estoy en el desierto. Pero fue la contestación de Jesús. No, lo temporal no me hace tomar decisiones, y menos vos. Nicodemo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? Juan 3, 5 y 6. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. De agua y de Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Esto nos dice la Escritura. Yo desde mi realidad solo podré repetir y podré engendrar vida humana, pero desde la realidad de Dios engendraré otro tipo de vida. Si yo me encapricho en ser un buen papá, un papá piola, un papá canchero, o no, un papá restrictivo, un papá que corrige el humano, obtendré vidas humanas. Pero si yo empiezo a vaciar mi mente de lo natural y lo comienzo a llenar de lo de Dios, voy a engendrar la vida de Dios en mis hijos. Y esta es la función que tenemos como padres, engendrar la vida de Dios en nuestros hijos, no que sean buenas personas. Esto es maravilloso para los que no conocen a Dios, pero los que conocemos a Dios no hacemos buenas personas, engendramos hijos de Dios que por naturaleza y decantación serán buenas personas. El ser humano no puede reproducir la vida humana, decía Jesús. Ustedes pueden solo reproducir lo humano a menos que nazcan en la verdad. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús. Es necesario nacer en la verdad. Pero la vida espiritual nace del espíritu. Lo humano nace de lo natural y lo espiritual nace de lo espiritual. Me acuerdo de una frase del pastor Leo, ¿no? Decía, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros vemos como espiritual algunas cosas que no lo son. De agua. Nacer de agua. ¿Acaso Jesús hablaba del bautismo de Juan? Si no te bautizás, es uno de nuestros sacramentos, sí, bautismo, cena, lo tenemos que hacer. Este no es un llamado a no bautizarse, ¿no? Aquellos que no están bautizados tienen que pasar. Es un acto público donde yo renuncio a la vida y muero a la vida que tenía y renazco a una nueva naturaleza. ¿Acaso Jesús hablaba del bautismo de Juan? Que haga cosas naturales, que lo acerquen a Dios. Bueno, el mundo,
Y muchas veces los cristianos hacemos cosas que nos acerquen a Dios cuando realmente Dios está en mi vida. Yo no tengo que hacer nada que me acerque a Dios. Yo tengo que moldear mi vida por medio del Espíritu para que su vida crezca en mi vida. Hablábamos el domingo pasado, somos un corazón pesebre. ¿Merecemos que Dios esté en nosotros? No. ¿Merecía Jesús nacer en un pesebre inmundo, oloriento y con trapos? No, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero fue enviado a un humilde pesebre. ¿Sabe qué? En la cruz Dios fue enviado a un ser despreciable como yo. No califico para que la vida de Dios esté en mí, pero está. ¿Qué hago? La preservo, la cuido. Como José y María tomaron la responsabilidad de criar, de formar y de preservar. Fíjense qué maravilloso que es Dios, que podría haber mandado a su hijo, quizás bajando desde los cielos en un caballo, ¿sí? Con un ejército, como un gran rey, y lo manda al cuidado de una mamá. Un vientre natural. El Señor se formó en un vientre natural. Por eso lo natural tiene que ser redimido, dice Romanos nos dice que la creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios. El pastor Adrián de Anfune nos diría, los hijos de Dios habla de hijos de madurez, no inmaduros. El hijo maduro no engendra vida. No hablamos de salvación, cuando conocemos al Señor somos salvos y crecemos en salvación. Pero estamos llamados a crecer, a transmitir, a cuidar esa vida. ¿Acaso Jesús hablaba del bautismo de Juan cuando decía, es necesario, ¿sí?, para nacer de nuevo y para ver el reino de Dios, el agua, tenés que nacer del agua? Que hagamos cosas naturales que nos acerquen, dijimos, a Dios por medio de ritos, costumbres, muchas actividades. ¿Será el bautismo en las aguas el cual a Nicodemo le faltaba? Usted sabe, Nicodemo no se había bautizado. No pasó por el bautismo de Juan, no pasó por el bautismo de los discípulos de Jesús. No le hacía falta para entrar en el reino de Dios el bautismo. Le vuelvo a decir, no es un llamado para que no se bautice. Usted tiene que bautizarse, ¿no? Quien no esté bautizado tiene que dar este paso. Congregacional es necesario, es un mandato del Señor. Jesús habla de obediencia. Jesús habla de ser bautizado en Él. Agua. En Él, la verdad. 1 Corintios, vamos a tratar de ir rápido. Estamos muy temprano, pero vamos a tratar de ir rápido. Le digo esto para que se quede tranquilo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, entre nosotros hay algunos judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿En dónde fueron bautizados? En un solo cuerpo. Cuando iniciamos la reunión dijimos que es cierto, estamos presencial, hay personas desde otras latitudes del mundo que están de manera virtual y otros se conectarán. Pero lo más importante es que estamos congregados en Cristo. Como resultado congregamos virtual o físicamente, pero primeramente estamos congregados en Él. No sirve de nada que estemos juntos y no seamos parte del mismo cuerpo. Pero todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu, bautizados en el mismo cuerpo. Algunos judíos, otros gentiles, algunos esclavos, otros libres. Pero todos tenemos una misma realidad, somos parte de un cuerpo. Eso es lo que decía Pablo. Somos parte de un mismo cuerpo y ser bautizado significa morir a la vida que yo creía y vivir para la vida del Hijo de Dios. Lo hemos hablado las semanas pasadas, ¿no? Y lo hablé con la pastoral de Rosario. No estamos llamados como iglesia a ser como Cristo. Estamos llamados a ser Cristo en la tierra. Porque Pablo dice
que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pablo no dice en Efesios que nosotros somos como su cuerpo. Y esto es, aclarando un poco lo anterior, ser como Jesús. Nosotros no somos como Jesús y no imitamos a Jesús. La vida del Hijo de Dios tiene que gobernarme y habitarme y yo preservarla para que esta vida siga creciendo. Todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo, por el mismo Espíritu. Estar en el mismo cuerpo es morir a mi realidad y vivir en las intenciones de Dios. ¿Sabe qué? Este es el temor primario que tenemos, que nuestra voluntad sea mejor que la de Dios. Entonces, bueno, seguramente yo tengo mejores cosas para mis hijos que Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted tiene mejores cosas para su propia vida? ¿Usted soñó mejores cosas para su vida? ¿O usted imaginó mejores cosas para su vida que las que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo? Porque yo soy un tipo improvisado. Yo hoy me levanté, pasó algo y trato de resolverlo. Pero Dios no se maneja por impulsos. Dios preparó mi vida y tu vida desde antes de la fundación del mundo. En un mismo cuerpo. Cuando estamos en el mismo cuerpo estamos reconciliados, ¿sí? Reconciliados por Él, la verdad. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es una información que yo les transmito para que ustedes entiendan. La verdad es una persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino no son las decisiones que tomo, es Él. Dice Colosenses capítulo 1, versos 22 y 23, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo. Sigue hablando del cuerpo. Nos sigue hablando del cuerpo, hemos sido reconciliados en Él. Hemos sido trasladados a un reino de tinieblas, donde éramos títeres de Satanás, y fuimos llevados a un reino donde reina su Hijo, un reino que es su cuerpo, un reino que es su iglesia, un reino que es su realidad. Por eso decimos que la iglesia no es como Cristo, la iglesia es Cristo, por eso dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No dice somos como su cuerpo, pues si diría somos como su cuerpo, tendríamos que ser parecidos al cuerpo de Cristo. Dice somos su cuerpo, somos su iglesia, somos Cristo en la tierra. Esa es la responsabilidad que tenemos. Como resultado, los has trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Qué le está faltando a usted? ¿Le está faltando algo? Pues la palabra dice que no nos falta nada para presentarme delante de Dios, para estar sin manchas, para que Él me habite. Sí, humanamente estamos llenos de imperfecciones, pero no miramos nuestra vida con ojos humanos, sino desde Dios. Dice el 23, pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Qué nos hace salvo? ¿El bautismo de Juan? ¿Estar en un congregados en una congregación? ¿O eso es como resultado? Eso termina siendo el resultado de habitar en un cuerpo. Por eso deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Dice la palabra del oír, pero el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es información. La palabra de Dios es una vida que nos viene a habitar. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, dice la palabra. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios. Ese es el agua. El agua es su palabra. El agua es su vida. El agua que yo te daré. Juan capítulo 4, vamos a ir un poco en esto. Quédese tranquilo que falta poquito.
Juan 4, 13 y 15 dice, Jesús contestó a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Jesús se presenta con la samaritana y le dice, dame un poco de agua. Vos sos judío, yo soy samaritana, ni siquiera me tendría, soy mujer aparte, ni siquiera me tendrías que estar dirigiendo la palabra. Yo vengo acá a las escapadas porque tengo que cruzarme con cientos de judíos que no tengo ni gana, porque me desprecian por ser mujer, me desprecian por ser samaritana. Tengo que venir acá a las corridas y sacar agua y me tengo que cruzar con vos que querés que te saque agua. Esto le estaba diciendo la samaritana. ¿Qué me hablás? No, faltaría esto, pero ¿qué me hablás? Cualquiera que beba de esta agua pronto tendrá sed. Soluciones naturales solo serán parches en mi vida. Soluciones, anótelo en su mente y en su espíritu. Soluciones naturales solo serán un parche en tu vida que te traerán problemas más adelante. Yo entiendo que todos nosotros queremos resolverlo todo desde lo natural, pero qué maravilloso sería en las situaciones que vivimos empezar a decir, Señor, ¿qué me estás hablando con esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué querés que haga? Soluciones naturales serán un parche en tu vida. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Esta agua, quien tome esta agua natural, tendrá sed otra vez. Claro, la samaritana vio lo espiritual desde lo natural y le contestó, claro que sí. Dice 14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Y la samaritana dijo, esto es maravilloso, no voy a tener que venir a buscar más agua a este pozo. Si no tengo sed no voy a tener que venir, no me van a despreciar, no voy a tener que esquivarle la cara a ninguno, no me voy a tener que sentir despreciada. Ella vio algo increíblemente espiritual y eterno desde lo natural. Y muchas veces nosotros vemos lo increíble y eterno de Dios para resolver nuestras pavadas naturales. Pero todo el que beba de esta agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convertirá en un manantial que brote con frescura dentro de ellos, ¿sí? Vamos procesando. Esta agua que yo le doy va a brotar del interior del que la beba, ¿sí? Dentro de ellos y les dará vida eterna. Podríamos decir reconciliados para reconciliar, salvados para salvar, convertidos para convertir. 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir hasta acá a sacar agua. Vio algo espiritual, algo eterno, algo maravilloso desde lo natural y solucionando alguna incomodidad personal que tenía. Mira, si hay algunos que no le puedo ni ver la cara, no me congrego, me quedo en casa. Total, buscamos todas soluciones temporales a cuestiones eternas. La mujer le dice, por favor, dame esa agua, maravilloso. Ella quiere también, lo ve naturalmente, lo interpreta naturalmente. Se dijo, si este me da agua, no tendré que venir más acá y cruzarme con estas personas insoportables que ni siquiera creen que somos parte del pueblo de Dios. Él dice, el agua que yo te daré. No habla del bautismo. Jesús no le hablaba a Nicodemo de un bautismo. Le hablaba sí de un bautismo, pero no en las aguas de Juan, sino en un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo Jesús. Purificados y limpios por la palabra. Efesios 5:25. Acompáñenme.
Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Nos está hablando de algo natural, ¿sí?, que es el matrimonio, que es la unión entre dos personas, elevado al estatus de Cristo y la iglesia. Pero nos revela también una realidad, que es la realidad de la iglesia a través del matrimonio. Dice, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Cómo se lava la iglesia y se purifica? Por la palabra correcta, precisa de Dios. Jesús no estaba hablando de un bautismo en agua, estaba hablando de un bautismo en una persona y en un cuerpo que es su iglesia. Jesús le estaba hablando de un agua que Él tenía para dar. Lo hizo para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e irreprochable. ¿Cómo somos santos e irreprochables? A través de la palabra, porque la palabra no es información correcta. La palabra es la vida del Hijo de Dios expresada a través de los santos. Utilizamos la palabra sí. Ayer lo mencionaba a los hombres. Un reformador que nunca me acuerdo, siempre me van a corregir cuando me baje, un reformador que dijo, predica todo el tiempo, si es necesario, usa las palabras. Predica todo el tiempo, si es necesario, usa las palabras. Hay ambiente donde no vas a poder usar las palabras y tendrá que ser visto Dios en tu vida. No queda otra. Una vida gobernada, no con la intención de predicar, una vida gobernada por Dios en todas las situaciones, matrimonio, familia, trabajo, amigos, pero será visto Dios en tu vida y en mi vida, y de esa manera llegar a ser santos e irreprochables. Cristo, la palabra. Juan capítulo 1, verso 1, lo hemos leído hasta el cansancio. Juan 1, 1 y 2 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Es información la palabra? ¿El Evangelio es una información? No, es una persona. Por eso muchas veces fallamos transmitiendo información que la gente no quiere escuchar. Y no manifestamos una vida que realmente apaga la sed de esta sociedad y de este mundo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, existía en el principio con Dios. Jesús no le hablaba a Nicodemo, le hablaba de un nuevo nacimiento, pero no como Nicodemo lo entendía, volver a la panza de la madre para volver a nacer, no. Jesús estaba hablando de un paradigma diferente, morir para renacer en Él, en su cuerpo, en su iglesia, en su vida. Ya para terminar, Lucas, sigue siendo temprano, Lucas capítulo 23, 42 y 43, Lucas 23, 42 y 43, lo voy a leer en la NTV. Capítulo 23, verso 42, dice, luego dijo Jesús, le dijo a Jesús, estoy trabado, acuérdate de mí, no, lo tengo mal escrito, mi cabeza vio, si no lee, no piensa. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no merecía estar en la cruz. Humanamente. El mismo Pilato se lavó las manos, de ahí viene el dicho, ¿no?
se lava las manos y dice, son ustedes. ¿Por qué? Porque la muchedumbre y la multitud veía lo de Dios a través de los ojos naturales y Jesús, como para Saulo, era un impedimento para lo de Dios. Entonces prefirieron liberar, porque Jesús toma el lugar de un delincuente. No es que lo crucifican junto con otros delincuentes, no, un delincuente fue absolvido, fue liberado. O sea, el mismo Pilato, para tomar conciencia y que tomen conciencia de que no era justificativo para crucificarlo, le dice que liberamos en su lugar a Barrabás. Y todos dijeron sí. Y dijeron crucifíquenle. Y muchas veces nosotros, pues a veces ponemos a otros en este lugar, pero quien decían crucifíquenlo, era usted y era yo. Si hubiésemos estado en ese tiempo, hubiésemos sido o de los que se escaparon, que estaban con Jesús, que se escaparon, o de los que gritaban crucifíquenlo. No había otro lado. Toma el lugar de un delincuente, a diestra y a siniestra, dos delincuentes más. Y esta es la imagen de la cruz. Es la realidad del mundo en el que vivimos. Muchos se perderán y muchos se ganarán. Uno lo niega y el otro le dice, Jesús, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me pregunto, porque Jesús allí promete que Él iba a estar con él. Podemos hablar del paraíso, pero Jesús le promete estar con él. Ahora la pregunta que yo me hago, el delincuente de la cruz, ¿qué seminario hizo? ¿Qué bautismo tuvo? ¿Quién era su grupo de influencia que lo acercó al reino de los cielos? Mi querido hermano, Jesús no hablaba del bautismo en las aguas, estaba hablando del bautismo en su vida. Debemos entender que hemos bebido de un agua que nos quitó la sed y la necesidad, y no vivimos más por necesidad, sino que vivimos para expresar la realidad del Hijo de Dios. Y esto será en tu trabajo, en tu casa, no será con una Biblia debajo del brazo, ¿sí? A veces sí y a veces no. A veces será orando por un enfermo y a veces será compartiendo un café con alguien y escuchándolo para ver si tenés la oportunidad que Dios abre para que puedas hablar de Él. Pero hablará mucho más tu vida, tu comportamiento, tu manera de resolver las situaciones, la manera en que te comportás con tu entorno, va a predicar mucho más que tus palabras. Porque se han perdido generaciones que miraron y escucharon un mensaje humano, pero las vidas decían otra cosa. Póngase de pie. Hay una realidad para los hijos de Dios y es ver las cosas como Él las ve, es vivir en la fe del Hijo de Dios. Una frase, es una versión, creo que si lo pasamos del arameo al castellano diría terminá con la pavada, pero tendría que revisarlo, me parece, los profes de seminario me están mirando diciendo, ¿qué parte dice eso? Lo esencial es invisible para los ojos. ¿De qué te estás perdiendo? Las circunstancias que vivís, el árbol te tapó el bosque, seguimos tomando decisiones erróneas, seguimos, y lo hablábamos la semana pasada y la anterior, seguimos sin tomar decisiones correctas, tomando las mismas malas decisiones que hemos tomado siempre
y siempre dieron resultados malos, pero esta vez va a ser diferente. No, mi querido hermano. Tenemos que aprender a mirar como Él mira, escuchar como Él escucha y hacer lo que Él hace, pero no será con nuestra fe, porque nuestra fe será estéril para muchas cosas, pero la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. La fe del Hijo de Dios termina con la pavada, termina con mis pavadas, porque muchas veces te darás cuenta que hay cosas que son importantes para Dios, para vos, pero será tarde. Será un entendimiento de que lo que perdiste fue bueno, pero ya no lo tenés. Es tiempo de tomar decisiones. Los hijos de Dios, mire, había un profeta, yo le digo profeta, ¿no? Estos viejos que se acercan y te dan un consejo, y me dijo, porque a veces queremos resolver nosotros, con la familia, en el trabajo, con los amigos, en la vida, queremos resolver nosotros. Y Dios no nos llama. Sí, hay cosas que Dios nos va a dar la autoridad para resolverlo, pero hay situaciones que solamente Dios. Te tendrás que sentar a esperar que Dios haga su buena voluntad. Por eso hay tiempo de orar y hay tiempo donde el orar ya está tarde. Hay tiempo de tomar decisiones. Y a veces nos convertimos en esas personas que por la causa de Dios te dejas ofender, maltratar, humillar. Ayer lo hablaba con un joven esto. Es cierto, hay que darle otra mejilla, pero dijimos que hay ambientes donde no son saludables y tendrás que tomar decisiones. Si un grupo de amigos no es saludable, y tendrás que verlo, a veces sí, a veces no. Ver los momentos. Si los ambientes en los que habitamos no son saludables para que la vida de Dios crezca, y lo hablaba con este joven ayer, ¿no? Si una mujer es abusada, le digo, poné la otra mejilla y dejá que te sigan abusando. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? No. Entonces, para otras cosas tiene que ser puesto la misma realidad. Hay personas que te quitan el tiempo, hay personas que te absorben la salud, hay personas que lastiman tu vida. Y no significa entrar en rencor, sino perdonarlos. Pero decir hasta acá. Mira, no caminamos más juntos. Está todo bien. Te amo, te perdono, te aprecio, pero es hasta acá. Hasta que tu postura no cambie. Mi querido hermano, es tiempo. Y ahora vamos a la frase del profeta, profeta urbano. Me dijo, mira mi querido Ezequiel, porque contrariado en alguna situación que ni siquiera sé cuál fue, era joven y él me decía, mira, los cristianos, pero los hijos de Dios actuamos de esta manera. Y a veces nosotros le ponemos a actuar y no, tenemos que ir. Entonces usamos esta realidad de que una mujer es abusada y bueno, que siga siendo abusada, total tiene que poner 1000 veces la mejilla. Este hombre me dijo, los cristianos somos mansos, no somos gansos. ¿Sí? Está buena la frase, me gustó. Mi querido hermano, tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. No creer que las cosas que hacemos son buenas o son malas, sino vivir en la realidad del Hijo de Dios. Él ha preparado una realidad para tu vida, para mi vida. Terminemos con la pavada. Terminemos con el autoboicoteo. O el boicotear a otro porque no me gusta con lo que hace y lo voy a boicotear. Amado, la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos maduros. Los inmaduros siguen peleando. Los inmaduros se siguen boicoteando. Los inmaduros generan caos en su entorno. Los inmaduros generan una tormenta en un vaso de agua. Los maduros caminan en la tormenta sabiendo que Dios es quien los guarda, es quien los preserva, es quien direcciona su vida. Pero para esto hay una decisión. O somos portadores de la vida de Dios o hemos sido siempre oidores. Porque esta es la realidad. Dios nos guarde
de ser solamente oidores, que hablan bárbaro, que congregan, que dicen tantas cosas. Pero en la realidad son personas que ofenden, que lastiman, que traicionan, que están en contra de todo, que se auto boicotean y boicotean a los demás. Mi querido hermano, estamos diseñados para ser bautizados en un cuerpo. Un cuerpo que formás parte vos y formo parte yo. No somos personas como borregos que van al matadero. Sí, el mundo considera, y la Biblia dice, pero ¿sabe qué? En la realidad del Hijo de Dios, Él ya no es un cordero, Él es un león. Hola, ¿sí? En la realidad, el cordero león hoy es león. Hoy es rey, es señor de todas las cosas. Vamos a tener que sacar nuestro señorío y el deseo que las cosas se hagan a nuestra manera. Y si tenés que poner un pare, y si tenés que distanciarte de alguien, y si tenés que evitar que te sigan abusando, tomá decisiones, porque no te preservás vos, preservás a tu familia, preservás la vida que te habita. No es popular lo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que realmente debemos hablar, claro. Hemos sido bautizados en su cuerpo, en su vida, en su realidad. Dejemos de poner condiciones a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja de poner trabas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja de poner excusas a lo que Dios ya ha dicho para tu vida y para mi vida. ¿Qué le parece si oremos juntos? Y después, ya hemos orado por generosidad, ya hemos compartido. Invierta algo de tiempo en saludar a alguien y en despedirse. Oramos por Chula, que está con presión. Oramos por nuestro hermano Mario de Moderno. Oramos también por nuestro hermano Chanelo, ¿sí? Y oramos por cada persona. La iglesia de Dios sale de las pavadas para vivir en la realidad de Dios. La realidad de Dios es una iglesia que ora, que clama, que pone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Una iglesia que no necesita grandes hombres, sino que todos son hombres y mujeres de Dios que oran, que claman, que aconsejan. Somos un cuerpo. ¿Le parece si oramos y nos despedimos? Padre, te damos gracias porque nos estás hablando tantas veces de crecer en tu realidad, de que muchas situaciones se han extendido en el tiempo porque quisimos hacer buenas cosas. Quisimos resolver las cosas de buena manera y las cosas no se resuelven de buena manera, se resuelven guiadas por Dios. Hay situaciones que tienen que ser cortadas, hay situaciones que tienen que ser preservadas y hay situaciones que tienen que ser cuidadas. Y solamente en el entendimiento del Hijo de Dios y en su mente gobernándolo, no serán decisiones humanas. No estamos llamados a tomar decisiones humanas, estamos llamados a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Situaciones, enfermedades, problemas, dificultades se repiten crónicamente en la vida porque no hemos tomado decisiones o porque tomamos las decisiones que no voy, porque esto es la decisión que tiene que tomar un hijo de Dios y fueron decisiones que vos y yo dijimos que teníamos que hacer, pero no fuimos guiados por Dios, no supimos poner límites a tiempo. No supimos preservar la vida que nos habitaba. La iglesia que viene es una iglesia que crece en conocimiento, en entendimiento y en señales para que el mundo pueda creer. Por eso oramos por aquellos que están enfermos. Oramos por Chula, oramos por Marcelo, oramos por Mario y oramos por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por momentos de dificultad, sea económico, sean físico, de salud, mental. Señor, reprendemos toda enfermedad y proclamamos tu vida
Señor, danos la sabiduría de tomar decisiones correctas, porque muchas de las enfermedades vienen por no vivir correctamente, por vivir amargados, por vivir enojados, por vivir turbados. Enfermedades mentales, estados de ánimo que gobiernan nuestra vida. El cuerpo termina respondiendo a una mala vida. Cuando la palabra dice que Él está reconciliando a todos, reconcilia las vidas, pero también va a reconciliar tu cuerpo, va a reconciliar tu mente, va a reconciliar tu corazón, va a reconciliar tus decisiones, va a reconciliar mi manera de vivir, va a reconciliar todo para que mi vida manifieste su realidad, porque si no mi descendencia va a transmitir una vida mezclada, una vida pusilánime, una vida que habla un poco de Dios y un poco de lo emocional y un poco de las circunstancias que pasa, y a veces se levanta contra un hermano y a veces a otro lo ayuda y a otro lo condena. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y canta al Señor. Y cuando termine de cantar y de orar y de expresar tu amor a Dios, expresa tu amor a los hermanos. Aleluya.